Bienvenidos nuevamente, bienvenidos a mi programa Momentos Zule del Día. Y hoy tengo un tema que le he titulado Heridas y cicatrices. Heridas y cicatrices. Cuando yo buscaba qué significa la palabra herida, encontraba que una herida es una experiencia dolorosa que desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Estas heridas pueden ser heridas múltiples y podemos llamarla de muchas formas: traición, humillación, desconfianza, abandono, injusticia, en fin, cualquier nombre le podríamos colocar. Y encontré lo que significa cicatriz. Dice que las cicatrices son marcas que quedan en la piel después de cerrarse una herida. Es la parte visible de una lesión en la dermis. Este es el significado de heridas y cicatrices. Significado que encontraba, que comúnmente llamamos. Pero adicional encontré algo que me llamó mucho la atención. Y es que se dice que una ostra que no ha sido herida no puede producir perlas. Las perlas son el producto del dolor. Como usted y yo sabemos que las perlas son esa piedra preciosa de mucho valor. De mucho valor. Aún la Biblia lo dice. Y esta perla es el resultado de la entrada de una sustancia extraña en el interior de la ostra. Dice que entra como un parásito o un grano de arena. En la parte interna de la ostra se encuentra una sustancia lustrosa llamada nácar. Cuando penetra en la ostra un grano de arena, las células de nácar comienzan a trabajar y cubren el grano de arena con capas y capas y más capas de nácar para proteger el cuerpo indefenso de la ostra. Como resultado, se va formando una hermosa perla. Una ostra que no fue herida, de algún modo no puede producir perlas, porque la perla es una herida cicatrizada. La perla es una cicatriz. No podemos negar que es algo como que uno dice increíble, algo bellísimo que encontramos. Este mensaje como que es impactante, eso que yo encontraba, pero suelen salir unas preguntas, me formulaba, que tal vez pueden ser como no solo para mí, sino también para ti, que dicen: ¿te has sentido lastimado por las palabras hirientes de alguien? ¿Fuiste acusado de haber dicho cosas que no has dicho? ¿Tus ideas fueron rechazadas o mal interpretadas? ¿Sufriste los duros golpes de los prejuicios? ¿Recibiste alguna dosis de indiferencia? Entonces, produce una perla. Si alguna de estas preguntas tú dijiste sí, yo te invito a que tú produzcas hoy una perla. Produce una cicatriz, pero no cualquier cicatriz, una cicatriz valiosa llamada perla. Cubre tus heridas con varias capas de amor. La ostra la cubre con su nácar. Tú la puedes cubrir con amor. La mayoría solo cultivan resentimientos, dejando sus heridas abiertas, impidiendo que las lesiones cicatricen. Hay un cordobés de Sevilla, España, especialista en medicina psicosomática. Él tiene una obra, dicha obra se llama ¿Sabes pensar? Y dice que esta obra hace alusión a ostras vacías, ostras que no tienen perla. No porque no hayan sido heridas, sino porque no supieron perdonar, no supieron comprender y no supieron transformar su dolor en amor, no supieron transformar su dolor en una perla. Que tu ostra no termine vacía, sino que tu ostra al final pueda producir una hermosa perla, una hermosa cicatriz en forma de una perla llena de amor. ¿Sabes? El dolor de las heridas le pone freno a la vida de una persona. Por eso yo quiero leerte este versículo, esta porción de la palabra que está en Lucas 22, versículos 54 al 62, y dice: aquellos arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos.
En medio del patio encendieron una fogata y se sentaron alrededor de ella. También Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vemos un hombre con su mejor amigo. El mejor amigo que negó, que lo negó, que lo rechazó y que se alejó de él. ¿Sabes? Nunca te alejes de Jesús. Siempre busca estar cerca. Siempre hay que estar cerca de Jesús. Tenemos que estar cerca del Señor para saber qué es lo que Él nos dice, para saber qué quiere Él que hagamos, qué quiere hacer con nosotros. Si yo sigo de lejos a Jesús, corro el riesgo de volver a estar en el lugar donde estaba cuando inicié. Cuando yo me alejo de Jesús, yo vuelvo a mis inicios, a mi pasado. No te alejes de Él. Dice Juan 21, 4 al 9, dice, cuando yo iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo que en Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. En otras versiones dice, se vistió, porque se había despojado de ella. Es decir, se había quitado las vestiduras que Jesús le había regalado. Y dice que se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Vemos algo aquí en particular y es que Dios, Jesús, nos quiere sanar. Quiere sanar nuestras heridas, quiere sanar todo nuestro pasado, quiere sanar lo que hemos vivido, los rechazos, los quebrantos, la tristeza, todas esas heridas se las quiere sanar. Pero, ¿tú quieres que Él las sane o quieres seguir igual a como tú estás? Todas las cosas que nosotros hacemos dejan una huella. Todo lo que tú haces, todo lo que yo hago, deja una huella en la vida, ya que nuestro cerebro está preparado para eso. Nuestro cerebro está mentalizado, está creado para guardar todas estas huellas. Pero Jesús no solo vino a liberarnos, no solo vino a estar con nosotros, sino que Él vino también a sanar esos traumas, a sanar esas heridas, a despojarnos de eso que no nos ha ayudado, que no nos está dando ni está haciendo que cumplamos el propósito de Él en esta tierra. Para ser sano de mis heridas es necesario que el Espíritu Santo venga a mi vida, que el Espíritu Santo me lleve al mismo lugar donde fui herido. El Espíritu Santo me debe llevar a ese lugar donde yo viví ese trauma. Tal vez es difícil, como que tú dices, yo no quiero volverlo a vivir, pero es necesario volver a ese lugar. Es necesario volver a ese lugar y dejarlo ahí. No te devuelvas con Él, tú tienes que volver a ese lugar y el Espíritu Santo te va a acompañar esta vez y ya no vas a sentir tanto dolor. En la memoria va a quedar el recuerdo de la sanidad. De lo que me lastimó, no. Va a quedar el recuerdo de lo que el Espíritu Santo, de lo que Jesús hizo en ese lugar. Ya no del dolor, ya no de la tristeza, ya no de la herida, sino de la sanidad. Cuando el recuerdo que tengo del trauma, yo lo tengo, cuando yo recuerdo ese trauma, cuando yo recuerdo ese momento, ¿sabes qué pasa? Mi mente empieza a divagar. Y no solo mi mente, el adversario, el diablo, toma el control. Y es cuando quiere hacer daño en nuestras vidas. Él toma el control y es cuando lo usa. Y Él toma el control ahí de tu vida, de esa herida,
de ese daño, de ese trauma que está ahí. Así que tú hoy, yo te digo, no guardes resentimientos, no guardes recuerdos dolorosos, no guardes esos recuerdos, ya suéltalos, que tú puedas soltarlos, porque Jesús ha venido a llevárselos. Jesús ha venido aquí hoy, Jesús está hoy en tu casa, está ahí detrás de esa pantalla. Él está ahí sentado contigo y te está diciendo, hija, hijo, ven, entrégame ese trauma, dámelo, me lo quiero llevar. Ya no lo tengas más contigo, porque sabes, cuando tú no lo tienes, cuando tú no tienes ese trauma, ya el enemigo no tiene nada en contra tuya. No tiene la manera de controlar tu vida. ¿Por qué? Porque tú permaneces con la sanidad, tú permaneces con lo que Jesús hizo contigo. Jesús me sanó, Jesús me liberó, Jesús me rescató y quitó de mí toda herida, todo trauma. Jesús vuelve. Y Él siempre va a volver para poner en orden tu vida, mi vida. Así como Pedro. Pedro se estaba escondiendo. Pedro sentía vergüenza porque le había fallado a su mejor amigo. A la persona que lo había cuidado. A la persona que lo había liberado. La persona que había orado por él. Eso hizo Pedro. Rechazó, negó a la persona que más se había preocupado por él. Que más lo había protegido. Que más le había suplido sus necesidades. Y él sentía vergüenza porque le había fallado. Porque él había fallado. Tal vez tú te encuentres en la misma situación. Que tú digas, le he fallado a la persona que más se ha preocupado por mí. Le he fallado a la persona que me ha cuidado. Que cuando yo le he buscado, ha estado ahí. Y tal vez sientes vergüenza. Tal vez no sabes cómo salir de esto. Yo hoy te digo, no te quedes con esa vergüenza. Entrégale la vergüenza a Jesús. Y busca hablar con esa persona. Dice que Pedro se encontró con Jesús. De la misma manera que lo había visto la primera vez, volvió y se encontró con Jesús. Cuando nos alejamos, como yo te decía, cuando nos alejamos de Jesús, volvemos al inicio, volvemos al mismo lugar. Damos la vuelta, así damos la vuelta de 360 grados. Volver al mismo lugar donde iniciamos. Ahí volvemos. Jesús estaba ahí esperándolo y en ese comienzo Pedro le entrega a Jesús el dolor, la tristeza, la soledad. Le entregó esas heridas, le entregó la vergüenza, le entregó ese momento difícil que él estuvo viviendo. El temor, porque sabes, Pedro lo que vivió fue temor, fue miedo. Él no sabía qué iba a pasar con su vida. Él tal vez pensó, van a hacer conmigo lo mismo que están haciendo con él. Y tal vez en ese momento él no se sentía con muchas fuerzas para sobrellevar lo que Jesús se había sobrellevado. Jesús siempre va al corazón de todo. Jesús va a ir a tu corazón. Jesús va a ir a sanar tu corazón, tu mente. Es importante que reiteremos que amamos a Jesús. Que tú le puedas decir, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Porque mi mente necesita reafirmar ese sentimiento. Mi mente necesita de verdad sentir que yo amo a Jesús. De verdad entender que yo amo a Jesús. El enemigo necesita saber que tú amas a Jesús. Que tú eres su hijo. Que tú lo reconoces como el único Señor, como el único Salvador. Que no hay otro como Él. Tú necesitas decirlo, confesarlo con tu boca. No con tu mente, confesarlo. Que tú le digas, Jesús te amo. Jesús te necesito. Jesús te amo. Tú eres el único Dios. No hay ningún otro Dios sino tú. Tú necesitas. Y ¿sabes? Jesús no le reclamaba a Pedro, solo le preparaba su tarea maravillosa, porque él tenía que ser sano, él tenía que soltar para que él no volviera a cometer los mismos errores. Tal vez tú dirás, yo vivo haciendo lo mismo y lo mismo me arrepiento y vuelvo y hago lo mismo. No, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Soltarlo y llenar en tu mente, Jesús te necesito, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo, porque si no somos sanos vamos a seguir cometiendo los mismos errores, vamos a seguir cometiendo los mismos pecados y no vamos a avanzar. Cuando tú no eres sano, hay una barrera que no te deja avanzar, hay una barrera que tienes enfrente tuyo y que te estanca, lo que yo te decía al comienzo, las heridas te estancan, las heridas no te van a dejar avanzar. Jesús le fue a dar su corazón a Pedro para sanar esas heridas, para sanar eso que le estaba viviendo, y lo hizo repetir 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Tal vez te va a decir a ti con tu nombre, así como me lo ha dicho a mí. Zuleima, ¿me amas? Zuleima, ¿me amas? Zuleima, ¿me amas? Así se lo dijo a Pedro. Y Pedro tenía la necesidad de saber que Jesús lo iba a sanar.
Pedro necesitaba saber, porque Pedro tal vez creía, ¿será que él me va a sanar? ¿Será que sí lo va a hacer o no lo va a hacer? Pedro, cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Sabes? Jesús lloró amargamente. Pedro lloró amargamente. Pedro era el que lloraba amargamente. La primera vez Pedro lloró amargamente cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Y la segunda se entristeció. Y sabes, la amargura y la tristeza son hermanas. La amargura y la tristeza siempre van a estar así, pegadas. Por eso tú no puedes permitir ninguna de las dos, ni la amargura ni la tristeza. Porque cuando tú recibes la amargura, detrás viene la tristeza. Entonces tú tienes que entenderlo. No lo voy a aceptar a mi vida. No la voy a permitir. Jesús llevaba a Pedro a la misma situación donde lo llevó. A la misma situación donde él lo negó. Lo llevó a ese mismo lugar para que él pudiera sanar esa herida. Para que él pudiera sanar eso de su corazón, sacarlo de su mente, sacarlo de ahí. Pedro estaba en incredulidad. Jesús lo llevó ahí, a ese lugar donde Pedro vivió la incredulidad. Jesús lo llevó ahí, ¿para qué? Para que él dejara la incredulidad y se llenara de fe. Lo llevó a esa fe sobrenatural, porque en ese lugar, cuando él recibía la fe, estaba recibiendo la sanidad. ¿Tú qué quieres? Yo te digo hoy, suelta esa incredulidad, suelta en que Jesús no puede, porque a veces decimos, no, es que Jesús no puede, es que ya yo lo he intentado. Suelta la incredulidad, suéltala. Porque Jesús te va a llenar de fe. Hoy el Espíritu Santo te va a llenar de fe. Esa fe sobrenatural con la que tú vas a seguir adelante y vas a poder. Donde fuiste herido. Ahí donde tú fuiste herido. Yo te pregunto, ¿quién te hirió? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te hizo daño? Ahí donde tú fuiste herido, ahí mismo tienes que volver. Ahí mismo tienes que ir. Y tienes que decidir ahí dejar esa tristeza, esa amargura, esa herida en ese mismo lugar. Tú la vas a dejar ahí. Hay consecuencias o efectos de vivir con heridas en el alma y en el corazón. Hay consecuencias. Y esas consecuencias son las personas que sufren ¿de qué? De ira, de celos, de odios, resentimientos. Y por consecuente se vuelven una persona iracunda. Una persona que está así todo el tiempo como a la defensiva, todo el mundo me hace daño, me están hiriendo, ¿qué hago? O sea, como que estás así, que se queja continuamente, que habla mal de otras personas, porque ve enemigos en todas partes. Esa es una persona herida. Habla mal de otras personas, pero también habla mal de sí misma. Habla mal de otras personas y habla mal de sus seres queridos. Siempre recuerda y habla con lujos de detalles el daño que le hicieron. Sigue y sigue y sigue recordando y recordando quién la ofendió, quién le dañó, qué le hicieron, qué vivió, qué hizo. Muchas veces prefieren aislarse del mundo, estar solos, irse, soltar el lugar que Dios tiene para ellos y lo sueltan. ¿Por qué? Por no querer enfrentar lo que están viviendo. Se vuelven personas solas, se vuelven personas amargadas, se vuelven personas agresivas, resentidas con la vida y por lo tanto no pueden disfrutar de la libertad que Jesús ganó para nosotros. No pueden disfrutar de eso porque viven como en una cárcel, viven como en un lugar oscuro, viven como en ese lugar. Estos son síntomas, algunos de los síntomas de una persona que ha sido herida, de una persona quebrantada de corazón. Y a estas personas se estaba refiriendo Jesús cuando dijo que Él había venido a sanar los quebrantados de corazón. A ellos se refería. Porque Jesús vino a sanarnos. Jesús vino a hacer una obra completa en nosotros. Vino a renovar nuestro espíritu. Vino a sanar nuestra alma, nuestro cuerpo. Por eso lo dice en Isaías 53, 4, 5. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Debemos reconocer que estamos heridos. Debemos entender que sí, estoy herido. Que tú puedas decir, sí, Señor, estoy herido, me hicieron daño. Reconócelo,
Pero la única manera de empezar a sanar es esa. La única manera de que tú te puedas empezar a sanar es reconocer que estoy enfermo emocionalmente. Busca ayuda. La mejor ayuda la vamos a encontrar en Jesús, en las personas de autoridad, una persona de autoridad. La gente que está herida emocionalmente dice que el tiempo lo borra todo. ¿Y sabes? Sí lo borra todo. ¿Sabes por qué? Borra tu felicidad, borra tu futuro, borra tu familia, borra tu salud y en muchos casos, borra hasta tu vida. Porque hay personas que buscan el suicidio y ahí borran su vida. Pero el Señor hoy nos da la solución. Y por eso la Escritura dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Reconoce lo que te ofendió, lo que te lastimó. Hoy vamos a orar para entregar nuestras heridas a Jesús, para ser sanados. Que tú puedas decir, Señor, tengo que confesar ese pecado oculto. Que tú tengas que buscar a alguien de autoridad que pueda orar por ti y al que tú le tengas que confesar como dice la palabra. Hay cosas que nos duele escuchar. A veces no nos gusta que nos digan las cosas. Pero ¿sabes? Es mejor escuchar que nos equivocamos, que estamos mal y no desperdiciar nuestra vida. Nosotros tenemos dos cosas en común con Pedro. Uno, Pedro es la figura del hombre que servía a Jesús. Y dos, Pedro era el hombre que confiaba en sus fuerzas. A veces hemos creído en nuestras fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Por eso Jesús le declaró 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Para que el enemigo le quedara claro que Pedro amaba a Jesús. Y tú tienes que mostrarle y mostrarle al enemigo que tú amas a Jesús, el único Dios. La confesión, confiésalo. Después de eso, cuando Pedro lo confesó, Pedro pudo pararse firme. Y fue cuando Pedro estuvo en el que todos conocemos, en el Pentecostés. Con unción, con fuerza, con poder. Porque el Señor lo restauró. Jesús lo restauró. Y si Jesús lo hizo con Pedro, lo va a hacer, lo ha hecho conmigo, lo va a hacer contigo. Lo va a hacer con todos nosotros. Por eso yo hoy te invito a que ahí donde tú estás, tú puedas reconocer qué heridas hay en tu corazón, qué heridas hay en tu mente y que tú las puedas soltar. Y que tú puedas, así como la perla, esas heridas se conviertan, como la ostra, se conviertan en una perla preciosa. Que esa ostra no esté vacía, sino que se convierta en una ostra llena de amor, porque tenemos el verdadero amor, y el verdadero amor es Jesús. Así que ahí donde estás, coloca la mano en tu corazón, que le puedas decir, Jesús, aquí estoy. Toma mi vida. Ven y lléname. Te necesito. Te reconozco como mi único Dios, como mi único Señor, como mi único Salvador. Sáname, restáurame. Así como lo hiciste con Pedro, hazlo conmigo. Yo también te he negado. Yo también me he alejado de ti, pero necesito estar cerca de ti. Y sé que tú has venido a buscarme. Y yo soy quien te he rechazado. Perdóname, Jesús. Perdóname. Perdóname. Hoy me arrepiento. Padre, yo te pido por cada vida que está aquí detrás de esta pantalla. Te pido que la llenes de tu presencia. Que así como lo hiciste con Pedro, lo puedes hacer con cada uno de ellos. Y yo te invito a que tú repitas conmigo. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Eres mi único Dios y te necesito en mi vida. Mi vida sin ti no tiene sentido. Voy a dar fruto, voy a dar fruto y daré frutos como esa perla preciosa. Porque mis cicatrices serán eso, no más heridas. Tendré cicatrices como una perla preciosa llena de amor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias.
Bendigo estas vidas, bendigo a sus familias, en el nombre de Jesús. Para ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias por sanarme. Gracias porque he sido sanado. He sido sanado. He sido sanado. No hay heridas. Soy sano por el poder de tu sangre. Por el poder de tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos con nuestro programa y seguimos con nuestro momento, el consejo, como el consejo del día. Y hoy tengo esa invitada especial, esa invitada que de verdad adorna mi programa. Y esta invitada de hoy es una jovencita que conozco de verdad desde que era casi una niña. Esta jovencita es una joven que ha guardado su corazón, ha guardado su juventud para servirle a Dios, para estar delante de Él. Es una jovencita que amamos mucho, junto a su mamá, a su tío, a toda su familia. Así que yo quiero que hoy le demos la bienvenida a esta joven hermosa, Alejandra López. Bienvenida, Alejita, a mi programa. Hola pastora, buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy en el programa. Para mí es un privilegio, pastora, y estoy muy alegre de acompañarla en su programa, un programa que ha edificado a muchas familias en la iglesia. Y la pregunta del día es: pastora, le escribo porque quiero tener mejores amigos, pero no sé cómo escogerlos. ¿Cómo lo hago? Pastora, aconséjame por favor. ¿Qué le podríamos decir a esta persona, pastora? Ok, sí, muchas gracias, Alejita. Gracias, querido amigo, por escribirnos, por hacernos la pregunta, pedirnos un consejo. Bueno, ¿cómo tener amigos? ¿Cómo escoger esos amigos? Cuando me dices eso, pienso en estos versículos que te voy a leer y dice, Salmo 122:1 nos dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Con quién me alegré? Con los que me quieren ir conmigo a la iglesia, con los que me invitan a ir a la iglesia, con esos me alegré. Pero hay un salmo que me gusta muchísimo, fueron de las primeras versiones de palabras que me aprendí, y es el Salmo 1, y dice, el justo y los pecadores, y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores estuvo, pero dice, en una versión dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué nos está diciendo? Júntate con los que te acercan a la casa de Dios. Júntate con ellos, alégrate con ellos, comparte con ellos. Comparte con estas personas, con los que te acerquen a Dios, con los que te acerquen a la verdad, con los que te acerquen al cumplir el propósito de Dios. Es decir, escoge amigos que tengan el sentir correcto. Estos son unos indicadores de cómo tener, quiénes van a ser mis amistades, quiénes son las personas con las que yo voy a estar, quiénes son mis mejores amigos. El Salmo nos habla de no escuchar consejos de malos. Van a venir muchos consejos, van a venir muchas personas a aconsejarnos cosas. Haz lo malo, eso no pasa nada, si tus papás se enteran, si tu familia se entera, ¿eso qué? No sea boba, no sea bobo, hágalo. No aceptes esos consejos, no aceptes consejos de malos. Dice, no tengas amigos, personas que te aconsejen dejar las buenas costumbres. Deja las buenas costumbres. Hay una palabra que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay malas conversaciones, hay personas que te llevan a tener malas conversaciones. De ellos, aléjate. Ellos no pueden ser tus mejores amigos. Ellos no pueden ser personas cercanas a ti. Les puedes predicar la palabra, pero tú no los puedes tener como tus amigos cercanos. No tengas como amigos a un burlador. La persona que se burla de ti, persona que se burla de la palabra de Dios, no puede ser tu amigo. Que ve la palabra de Dios como un chiste,
como una broma, no puede ser tu amigo. No le mendigues amor, no aceptes eso, no busques aceptación en esas personas. ¿Sabes? Dice que no te sientes con ellos, es decir, no tengas como amigo a alguien que te hace creer que tú no le aportas a él, que tú no eres importante para él. Hay personas que le hacen creer a uno que no son importantes. Ellos no pueden ser tus amigos, no son las personas que deben estar cerca de ti. Recuerda, ¿quiénes van a estar cerca de ti? ¿Quiénes te vas a alegrar? Con los que quieran ir a la casa de Dios contigo. Con ellos, con los que quieran estar en una conversación que alabe a Dios, que glorifique a Dios, porque recuerda, hay que alabar a Dios, exaltarlo con todo lo que hacemos. Aún dice, todo lo que respira, alabe a Dios. Todo lo que hacemos, alabemos a Dios. Sé que vas a tener los mejores amigos. Yo encontré los mejores amigos sirviendo en la casa de Dios. Encontré los mejores amigos compartiendo en la casa de Dios. ¿Quieres tener los mejores amigos? Busca servir en la casa de Dios. Y ahí vas a encontrar a tus mejores amigos. Las mejores personas con las que vas a compartir, con las que vas a convivir. Y ahí, entre esos amigos, encontré a mi mejor amigo hoy en día, mi esposo. Era uno de mis amigos. Y hoy en día sigue siendo mi mejor amigo y qué bendición es la persona con la que estoy compartiendo mi vida, con la persona con la que he hecho una nueva familia, mi mejor amigo. ¿Dónde lo encontré? En la casa de Dios. Así que yo lo encontré, tú también lo vas a encontrar. Un abrazo para ti, querido amigo que nos escribiste. Y Alejita, gracias, estás muy hermosa. De verdad, deseo muchas bendiciones para ti, para tu casa. Un abrazo. Chao. Bueno, y continuamos con nuestro último momento del día. Momento de verdad muy importante, muy maravilloso. Ya estamos poniéndole acá por escrito y es el momento de la frase del día. Y tengo esta frase, recuerda escribirla en las historias, en nuestras redes sociales, porque yo la voy a estar compartiendo. Y esta frase nos dice, no siempre se calla para guardar silencio, se calla para conservar la paz. A veces, en paz es mejor que tener la razón. Recuerda, no siempre se calla para guardar silencio, se calla para conservar la paz. A veces estar en paz es mejor que tener la razón. Recuerda compartir esta frase. ¿Sabes? Quiero compartir con quienes viste el programa. Así que me gustaría que te tomaras una foto ahí donde estás viendo mi programa, aquí conmigo. Tómate la foto y compártela en las redes sociales. Etiquétame. En Instagram aparezco como Zuleima Devia y en Facebook Zuleima Saltarén. Así que etiquétame ahí porque yo lo quiero compartir en mis historias. Un abrazo, gracias por compartir conmigo, por estar aquí en mi programa Momentos Zule del Día. Si te ha agradado, te invito a que le des me gusta ahí abajito. Si no te has suscrito, suscríbete en el canal para que seas el primero en tener todas las conexiones, todo lo que vamos a tener en este canal. Un abrazo, Dios te bendiga. Recuerda, tus cicatrices son una perla preciosa, una perla llena de amor. Un abrazo, Dios te bendiga. Chao.